Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al encuentro de cada jueves del curso de actualización en medicina. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Beatriz Fuentes del Servicio de Nefrología, que también es uno de los habituales que siempre a la mínima pues, se apuntan y aportando ideas y buenas ideas además para formación, ¿no? Hoy la doctora Fuentes nos hablará de hemodiálisis en situaciones especiales. O sea que vea cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, David. Pues como ha presentado, soy la doctora Fuentes, soy adjunta de nefrología, trabajo en la unidad de hemodiálisis. Y bueno, pues cuando nos comentaron la oportunidad de dar una charla para este curso, pues intentamos pensar algo que fuese un tema nuestro, pero que nos implicara un poquito a todos y que pudiese sernos de utilidad. Y decidimos, pues entre todos, hablar un poco de nuestra técnica, la hemodiálisis, en algunas situaciones que, como ahora explicaré, pues tiene algunas puntualizaciones especiales que es importante conocer, pues para llegar a la mejor práctica clínica con nuestros pacientes. Vamos a pasar. Con el teclado. Antes de dar todo el rato ahí. Vale, perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues un poquito de lo que hablaremos hoy será, bueno, una pequeña pincelada de qué es la hemodiálisis y sobre todo hablaremos de cuáles son estas situaciones especiales en las que esta técnica puede beneficiar o perjudicar a nuestro paciente y es importante conocerlas de cara pues, a estimar a ver qué tratamiento le vamos a dar. Y un poquito del índice, sobre todo de lo que más hablaré, el grosso de la presentación será de la inestabilidad hemodinámica, porque es un poco el caballo de batalla muchas veces para nosotros de poder realizar esta técnica. Y luego otras situaciones que ahora veremos por qué las comentamos, que son sobre todo el evento cardíaco y el accidente cerebrovascular reciente, los pacientes que tienen fallo hepático, pacientes que están con un shock séptico o pacientes que presentan una intoxicación. Por tanto, un poquito entender qué es la hemodiálisis. Pues yo creo que ya lo sabemos todos, pero bueno, es una técnica de depuración extracorpórea, es una técnica invasiva que el paciente pues tiene que ser tributario a esta medida y que lo que va a hacer es suplir parcialmente, no todas, pero parcialmente las funciones del riñón, sobre todo la excreción de agua y solutos y lo que es la regulación del medio interno y los hidroelectrolitos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como vemos en la imagen, gracias a un utilizador, un filtro, lo que se hace es que se enfrentan dos líquidos, la sangre con el líquido de diálisis, para permitir así el pase de agua, de solutos y de estas sustancias de pequeño y cada vez mediano tamaño también, que es lo que realmente hace el riñón, dejar pasar estas moléculas sin permitir que perdamos proteínas o moléculas más grandes que no nos interesan. Y sobre todo esta técnica pues, se basa en principios físicos, los dos más importantes son pues, el principio de la difusión, que simplemente por diferencia de concentración pues pasa los solutos de un líquido a otro. También tenemos la convección, que nos lo tenemos que imaginar un poquito como si apretáramos una pecera y hay un cambio de presión que hace arrastrar solutos un poquito más grandes. Incluso las nuevas máquinas de diálisis también incluyen la absorción, es decir, como una columna de resinas que absorben ciertas moléculas. Y esto el objetivo es, al final es esto, imitar lo que hace el riñón de desechar esas moléculas y no perder las que nos interesan. ¿Y por qué es importante y ha ido evolucionando un poquito la diálisis en busca de esta similitud, ¿no?, con el glomérulo? Porque, bueno, si bien las pequeñas moléculas, que sí que desde el inicio de las técnicas más primitivas de diálisis se eliminaban las pequeñas, nos dimos cuenta que realmente hay moléculas medianas que es importante eliminar en estos pacientes, factores inflamatorios que van a influir en el estado de nuestro paciente, en la nutrición, en la anemia, sin llegar siempre al punto de corte, ¿no?, de la albúmina, que no queremos que nuestro paciente lo pierda. Entonces, un poquito, pues entendiendo lo que es la técnica, vamos a hablar de estas situaciones que, como he comentado, ya entenderemos por qué son especiales, y la primera y más importante y que nos ayudará un poquito a entender todas las demás es el caso del paciente con inestabilidad hemodinámica o mucha fragilidad hemodinámica. ¿Y por qué es lo más importante? Pues me gusta mucho esta imagen para entender un poquito qué es lo que sucede a nivel hemodinámico cuando el paciente va a hacer hemodiálisis, porque nosotros, pues bueno, es una técnica extracorpórea en la que vamos a extraer un líquido para hacer un balance, normalmente intentamos negativo y que se produzca este intercambio de iones y otros solutos, pero claro, nosotros lo vamos a extraer para la máquina de diálisis del espacio intravascular, que como vemos realmente solo es 7% del volumen corporal del paciente, realmente el resto es extracelular, intracelular, ¿no? Y es lo típico que siempre decimos del paciente de que tiene tercer espacio, pero no es tan intravascular. Y esto pues supone un problema. Yo realmente si le quiero, cuando decimos vamos a quitarle 3 litros, pues obviamente no le quiero quitar los 3 litros que tiene el paciente de volemia, sino lo que nosotros intentamos es extraer y en el paciente se tiene que producir un rellenado plasmático, un refilling, que lo que haga es que este espacio extracelular donde está el líquido y no queremos que esté, rellene de nuevo al intravascular
para evitar esta hipotensión y esta hipoperfusión a los órganos, y rellene de nuevo también el intracelular para que no esté deshidratado realmente a nivel intracelular. Pero claro, esto dependiendo de la situación del paciente puede ser muy complejo porque depende de diferentes factores, ¿no? De la presión hidrostática que tenga, de la presión oncótica, de la osmolaridad. Y esto en las situaciones clínicas pues es muy variable. Todos sabemos que vale, pues se supone que si está hipervolémico tendrá una presión hidrostática aumentada, pero depende de dónde esté ese líquido, la tendrá más o menos. La presión oncótica va a variar mucho en la desnutrición del paciente, de la situación. Incluso la osmolaridad plasmática supone también un problema porque al yo estar dializándole, realmente le estoy bajando la osmolaridad y le estoy devolviendo un plasma con una osmolaridad más baja al estar dializándolo. Por tanto, esto puede dificultar bastante que ese refilling que yo supongo que el paciente va a hacer lo realice adecuadamente. Y esto es lo que vemos en esta imagen de lo que hablábamos del tercer espacio, ¿no? Cada vez pues, se hace más hincapié tanto en las guías pues, de nefrología, medicina interna, cardiología, intensivos, de definir un poco el fenotipo de la congestión. O sea, al paciente le sobra volumen, vale, pero ¿dónde está ese líquido? De manera que cómo voy a conseguir extraer ese líquido, porque la situación un poquito más fácil para nosotros es la que vemos aquí. La primera, que es la sobrecarga de volumen, es decir, el paciente sí tiene un aumento de agua corporal total, por tanto, como vemos, pues sí, el intravascular tiene más y también en el intersticio. Por tanto, cuando ya le vaya a aplicar una ultrafiltración, va a tener un poco más de facilidad de rellenar porque tiene ese líquido. Pero muchas veces el paciente realmente no le está pasando esto. El paciente tiene congestión pulmonar, pero realmente no tiene una sobrecarga total de volumen, lo que ha hecho es una redistribución. Por tanto, es un poco más complejo porque, como vemos aquí, cuando yo ultrafiltro el intravascular, no tiene tanto líquido para rellenar. Y esto nos puede suponer una complejidad a la hora de realizar esta técnica. Y esto sería un poquito lo que pasaría en el paciente sano, la respuesta habitual compensatoria de un paciente cuando yo le aplico una ultrafiltración, es decir, yo le voy a bajar la volemia. Con una ultrafiltración lo que haría el cuerpo del paciente sería activar el sistema nervioso simpático, el eje renina-angiotensina y la respuesta vasopresora con el objetivo de aumentar las resistencias periféricas, ¿vale? El reflejo de Kajer-Kroger, que lo que hace es aumentar el retorno venoso, ¿vale? Sobre todo en el territorio esplánico y hepático, y al final ese rellenado plasmático, es decir, si yo le quito presión hidrostática del intravascular en principio y aumenta la presión oncótica, debería rellenar del extracelular a esta intravascular. Y todo esto al final llevaría a un aumento de la precarga, aumento del gasto cardíaco y hacer que aunque yo le esté ultrafiltrando el intravascular, el paciente lo tolere y no se produzca un bajo gasto en el resto de los tejidos. Pero ¿qué pasa muchas veces en nuestros pacientes? Pues básicamente que todo esto que hemos comentado no sucede. Que le aplicas una ultrafiltración al paciente, pero el paciente no responde bien a su sistema nervioso ni su respuesta vasopresora, por tanto no hace un aumento del retorno venoso, tampoco por muchísimos motivos no rellena bien, bien porque el paciente no tiene presión oncótica, porque sabemos que pacientes, por ejemplo, en estado de sepsis, hay un síndrome de fuga capilar porque la permeabilidad de los capilares está afectada. Y todo esto nos lleva a que no aumenta la precarga, no aumenta el gasto cardíaco y con esta ultrafiltración yo le estoy suponiendo un bajo gasto y un riesgo de complicaciones muy graves. Esto es un poco un resumen de lo que pasa en la sesión de diálisis. Nosotros los nefrólogos trabajamos un poco con el peso. De hecho, tenemos un concepto que es el peso seco del paciente, que es el peso en el que el paciente en teoría está euvolémico, que al final se llega ahí un poco pues anamnesis, exploración, ecografía, diferentes pruebas, y yo estimo cuánto peso le quiero sacar. Es decir, vale, voy a hacer un balance negativo de 3 litros. Pero claro, con esta ultrafiltración, pues teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado, lo que va a suceder en el paciente cuando yo le voy a quitar esos 3 litros realmente del intravascular, que es de donde yo lo extraigo, se va a producir una disminución de este volumen y yo espero que haya un rellenado, una venoconstricción y estos mecanismos compensadores. Pero nos podemos ver las dos situaciones, bien que sea una sesión bien tolerada, si han estado ajustados estos mecanismos, o bien que nos encontremos con episodios de hipotensión que, independientemente de que nosotros los resolvamos en ese momento, siempre van a conllevar un daño orgánico del paciente y un aumento de la morbimortalidad. Y eso es un poco lo que quería transmitir, de que la hipotensión pues, es algo muy importante, la complicación hemodinámica durante la sesión, porque va a producir siempre un daño miocárdico silente y un aturdimiento miocárdico, que esto a la larga va a empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Luego también va a producir isquemia cerebral. O sea, hay muchos estudios que realizan prueba de imagen a los pacientes en diálisis y se ve que tienen focos de infartos, que lo que ha sucedido es que han estado teniendo bajo gasto durante las sesiones. Y obviamente pues esto deteriora al paciente y empeora su pronóstico. Luego la isquemia intestinal, que no es solo la aguda y el episodio grave de ese quirófano urgente, sino también pequeños focos de isquemia intestinal que los vamos pasando por alto, pero que obviamente suceden, van a empeorar el pronóstico de nuestro paciente porque van a producir un paso de endotoxina y aumento de la inflamación de este paciente. Luego también algo muy importante es la pérdida de la función renal residual. Es decir, la diálisis, pues por mucho que a mí me encante, al final es un poco, es verdad, el fracaso
del riñón y el tener que sustituirlo. Y es muy importante no perder el objetivo de que si es un paciente agudo, nuestra idea es, si requiere diálisis, que recupere esa función renal y que lo recupere al final con el mejor filtrado posible. Incluso aunque sea un paciente crónico que ya ha llegado a un estadio que tiene que empezar la diálisis, el objetivo también tiene que ser preservar esa función renal residual, esa diuresis y esa función del riñón, porque a la larga ya está demostrado que mejora el pronóstico, la calidad de vida y al final la evolución de nuestro paciente. Y esto, pues, si producimos un bajo gasto y una hiperfusión renal, nos lo vamos a cargar la función renal del paciente y no va a conseguir recuperar nada. Luego también la infradiálisis. Si yo tengo complicaciones en la diálisis, obviamente por seguridad, pues la máquina se para y esto supone que al final la técnica sea subóptima. Y aunque no se vea a lo mejor en la primera analítica, pero al final a la larga el paciente estará más inflamado, no estaremos haciendo bien la técnica y será un poco fútil. Luego el hecho también de tener que reinfundir fluidoterapia, obviamente, pues nosotros tenemos en la máquina de diálisis el botón del pánico, que infunde rápidamente un bolus a través del acceso vascular, que es como un balanceado líquido de diálisis que nos salva de ese momento, pero obviamente al final muchas veces no hemos conseguido hacer el objetivo de la técnica. Si queríamos llegar a un balance negativo, no lo conseguimos y promover ese estado de anasarca en el paciente, al final de nuevo, pues nos lleva a que sea fútil la técnica y que empeore el pronóstico de nuestro paciente. Y luego el tema del trombosis de acceso vascular, tener un paciente con hipotensión favorece mucho tanto la trombosis de la fístula como la pérdida de la vía central, con lo que eso conlleva de volver a tener que colocar un acceso al paciente con las complicaciones que puede suponer. Y al final, Lara, pues todo esto nos lleva a que lo que hace es que aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues si hemos entendido un poquito lo que estaba pasando hemodinámicamente en la diálisis, el factor más importante para tolerar la diálisis es la tasa de ultrafiltración, es decir, cuánto volumen le voy a quitar yo por hora al paciente. Por tanto, dependiendo de la situación del paciente, nos tendremos que plantear si es posible hacer una técnica convencional como nosotros de normalmente 4 horas, que tampoco está al azar, sino que los estudios estiman que el paciente necesita una terapia sustitutiva semanal de unas 12 horas. Entonces es normalmente pues 4 horas, 3 días a la semana. Pero claro, esto puede suponer, dependiendo de nuestros objetivos y lo que necesitemos hacer al paciente, una tasa de ultrafiltración probablemente incompatible, que no sea posible. Pero para eso, pues estos tipos de pacientes suelen ser pacientes muy frágiles que tienen, y en hospitales que tenemos disponibilidad de cuidados intensivos y unidades coronarias, que tienen una técnica continua, que lo que haríamos sería conectar al paciente a una técnica también extracorpórea, pero que está a un flujo más bajo y con una ultrafiltración más lenta durante 24 horas. Y obviamente, pues con todo lo que hemos explicado, se tolerará mucho mejor que intentar hacer una tasa de ultrafiltración tan larga. Si no tenemos disponibilidad, pues ya podemos intentar hacer diferentes técnicas con la diálisis convencional de hacer una diálisis más prolongada, es decir, aumentar las horas, más días, para intentar bajar esa tasa de ultrafiltración, ¿vale? Y luego también pues, hay otros factores que son menos importantes de la tasa de ultrafiltración, pero que también nos ayudarían. Por ejemplo, aumentar la conductividad, es decir, aumentar el sodio en la diálisis, nos hace que mejoremos ese rellenado plasmático, pero hay que tener en cuenta, ojo, cuidado, la anatremia antes de conectarlo a diálisis, porque obviamente es muy típico, ¿no? El paciente en ICC está con hiponatremia. Si yo le conecto con un sodio de 115 y le dializo con un sodio de 142 para que me aguante la sesión, igual la aguante hemodinámicamente, pero tenemos mucho riesgo de la mielitis pontina, entonces hay que tenerlo en cuenta. Después bajar la temperatura, hacemos una diálisis fría con unos grados más bajos, aumenta la vasoconstricción y hace que hemodinámicamente lo tolere un poquito mejor. Luego hay otras cositas un poco menos importantes, pero a lo mejor el calcio, el acetato. Y luego, sobre todo, llevar una manutención estrecha. Esto creo que se entiende mejor con las imágenes que he puesto, pero bueno, la máquina al final tiene una manutención invasiva. Nosotros le ponemos los parámetros antropométricos del paciente, por tanto, la máquina, mediante un sistema como de infrarrojos, es capaz de decirnos lo que es la desviación del volumen sanguíneo, que es el DVS, es decir, cuánto se está hemoconcentrando el paciente, y el IRP, que es el índice de rellenado plasmático, es decir, cuánto está rellenando de ese extravascular e intravascular, para que nosotros nos podamos anteponer un poco a esa complicación de decir, vale, no está tolerando la sesión antes de ver esa hipotensión que se da después. Y obviamente, pues valorar el riesgo-beneficio de si le puedo realizar esta técnica y el objetivo que yo tengo a este paciente o no. Y estas son imágenes porque pensé, bueno, que teóricamente no se entendía mucho y que se veía un poquito más claro. Son imágenes de nuestra unidad. Al final, con cada sesión de diálisis se genera un PDF en lo que nosotros podemos ver cómo ha ido y además así nos permite, pues a los nefrólogos que nos dedicamos a la diálisis, conocer un poco el paciente, cómo se comporta para pues, evitar estas complicaciones, que es al final lo que hay que hacer. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de un chico joven de 17 años que tiene un adecuado estado nutricional, pero claro, obviamente, pues paciente joven, no cumple mucho la restricción hídrica y nosotros hemos estimado que en esta sesión de diálisis tenía una sobrecarga de 3 litros. Es decir, nosotros en 4 horas le vamos a quitar 3 litros, que recordemos que era pues básicamente toda su volemia y la tasa de ultrafiltración, de hecho, que al final es una división, pues sale 0,75 litros la hora, que es un poco el límite de lo que marcan de no superar el 0,8 la hora porque ya es un volumen muy elevado.
Pero como vemos el paciente, pues durante la sesión de IESO son las 4 horas, el volumen, el DVS, que es la desviación estándar del volumen sanguíneo, cómo se concentra en esta franja rojita que sale, el objetivo dicen que sea máximo un menos 15% aproximadamente a las 4 horas de la sesión, y como vemos este paciente, pues es verdad que al final se concentra un 15%, pero lo hace de una manera bastante progresiva, ¿vale? Y la tensión, que es estos líneas punteados, la rojo y la azul, vemos que se mantiene bastante estable. Y abajo vemos un poco la tasa de ultrafiltración, es la línea verde, que nosotros como le hemos puesto 3 litros en 4 horas, pues es una línea recta en 0,75, que realmente también podemos individualizar. O sea, nosotros podemos poner que a lo mejor le quita un poquito más al principio y luego menos. Entonces, en vez de una línea recta, veríamos una escalera con el fin de que, bueno, quitarle un poquito más cuando creemos que tiene más bulimia. Pero en este caso, pues se le estaba quitando lo que es la tasa de ultrafiltración, es la línea verde, y el reinado del paciente es la línea azul, que como vemos, pues al principio le cuesta un poquito arrancar hasta que todos estos mecanismos compensatorios se activan, pero luego va bastante paralelo y similar a la tasa de ultrafiltración. Esto nos ha llevado pues, a una sesión bien tolerada en el que no hubo ninguna complicación y la tensión se mantuvo. Pero luego tenemos pues, a nuestra señorita de 83 años, vasculópata, amputada y además con desnutrición. Entonces, ¿qué pasa en ella? Pues como vemos claramente se hemoconcentra de manera diferente al otro chico joven, y la hemoconcentración cuando lleva apenas 1 hora y media prácticamente ya es del 15%, y aunque aguanta al principio la tensión, vemos que su rellenado no es correcto. De hecho, hay un punto que baja en la tasa de ultrafiltración, por si como a lo mejor la paciente recibiría algún síntoma, y llega un punto en que la paciente presenta una hipotensión severa sintomática, que si os fijáis, de hecho, requiere parar la diálisis, ¿vale? A las 3 horas ya no puede continuar con la diálisis, se tiene que retornar, infundir volumen. Por tanto, esta técnica pues, ha sido útil y no hemos llegado ni a la ultrafiltración que queríamos, ni la hemos dializado correctamente y le hemos expuesto a este paciente a todas las complicaciones que hemos comentado. Por tanto, ¿qué es lo que recomienda un poco la evidencia científica? Bueno, pues a pesar de un poquito todo lo lógico y toda la fisiopatología, realmente, claro, no hay ensayos clínicos randomizados que demuestren que efectivamente hacer una técnica intermitente con alta tasa de ultrafiltración empeore la mortalidad del paciente en recuperación, pero porque es un poco complicado llegar a esta evidencia, hacer ensayos clínicos aleatorizados y mantenerlo así si al paciente no está tolerando continuar con esa técnica. Pero lo que sí que se observa en estos estudios es que en todos ellos, cuando intentan hacer una técnica intermitente en este paciente vulnerable, requiere de un tiempo más prolongado, de ajustar el sodio y hacer todos los ajustes que hemos comentado. Y sí que hay estudios observacionales que demuestran que obviamente pues una técnica continua es más efectiva para conseguir al final el objetivo de balance que nosotros queremos. Y aquí sí que se posiciona la Guía Internacional de Nefrología, ¿no? La CADIGO, que recomienda que si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, es decir, requiere vasopresores para mantener la tensión, pues realmente lo que deberíamos proponer es que el paciente esté en una unidad de cuidados intensivos y realice una técnica continua para no exponerle a estos efectos adversos que tendrá nuestro paciente. Después el tema del evento cardíaco, sobre todo el evento cardíaco reciente. ¿Por qué lo he incluido? Porque, bueno, además del riesgo hemodinámico, por lo que hemos comentado de la hemodinámica, que siempre está un poquito presente y que también va a hacer descompensa a nivel cardíaco a nuestro paciente, la propia hemodiálisis también es una técnica que es proarritmogénica. De hecho, aumenta la tasa de muerte súbita cardíaca, y esto se debe, pues no solo, como hemos comentado, a los fluidos, sino al intercambio de electrolitos. Y aquí el que juega un papel más importante es el gradiente de potasio, es decir, todos queremos bajar rápidamente el potasio para que el paciente no haga una arritmia, pero realmente esos cambios al cuerpo pues tampoco le van bien. El gradiente de calcio también es muy proarritmogénico. Luego el tema de la alcalosis metabólica. Siempre nos preocupamos mucho por el sodio, porque es el ion más osmótico que produce el edema cerebral, pero realmente el bicarbonato estándar de la diálisis es unos 30, y a veces el paciente tiene una acidosis grave que puede suponer que durante la diálisis haga una alcalosis metabólica. Nosotros lo vemos a veces cuando hacemos gasos intradiálisis o justo al terminar, y esto puede producir una prolongación del QT con la consecuente arritmia incluso mortal. Y de hecho esto se ve porque los estudios ven claramente que el mayor porcentaje de bradiarritmias y complicaciones cardíacas se ve en el paciente en la primera sesión de diálisis de la semana, es decir, cuando el paciente llevaba más tiempo sin dializarse. ¿Por qué? Porque ese gradiente es cuando más grave lo voy a hacer, porque llevaba más tiempo acumulándose todos esos iones y es el cambio más importante. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Pues un poco también con lógica, pues obviamente intentar estabilizar y optimizar el paciente lo mayor posible antes de la técnica, e intentar ajustarlo para evitar este gradiente, es decir, pues pensar cuál es el baño de potasio que igual mejor le va, evitar baños de calcio bajo que han demostrado mayores arritmias, fijarnos también en el bicarbonato, ajustarlo, y luego pues limitar la ultrafiltración, porque obviamente si lleva producir una hipovolemia y va a pasar todo lo que hemos explicado anteriormente, pues también puede desencadenar un evento cardíaco. Y en este punto es también importante recordar pues, que dependiendo de la tasa de ultrafiltración que necesitemos, igual no podemos hacer una diálisis corta, necesitamos algo más continuo. Y lo mismo, pues intentar diálisis fría para la vasoconstricción, obviamente evitar fármacos que puedan empeorarlo y dar una vigilancia estrecha. Y con todo esto, pues un poco esto, valorar si efectivamente podemos hacer una técnica intermitente o es más recomendado hacer una continua en este tipo de pacientes.
Y luego el accidente cerebrovascular, que lo he separado un poquito también porque también tiene pues pequeños matices. Esta imagen, sobre todo, lo que más me interesa es la parte de la izquierda, ¿no? Porque bueno, pues sí, ya sabemos que el paciente con accidente cerebrovascular puede presentar un daño renal, pero el paciente que tiene un daño renal, tanto agudo como crónico, es un paciente que tiene alto riesgo de que empeore este evento cerebrovascular si ha ocurrido. Desde, como vemos lo primero, si le tenemos que someter a una diálisis, esto va a suponer el riesgo de hipotensión intradiálisis que hemos comentado, con la consecuente, claro, al final el paciente va a intentar perfundir el cerebro, va a hacer una hipertensión intracraneal, con los riesgos que ello conlleva de que empeore el evento que ha sucedido, y luego sobre todo pues el temido para nosotros bastante desequilibrio osmótico, que al final es bajar la osmolaridad muy rápido del sistema nervioso central y producir un edema cerebral, ¿vale? Es una complicación que se ve en muchas ocasiones. Después esto, paciente complejo, se acumula los fármacos, no los elimina bien. Luego será un paciente inflamado, que se ha demostrado que los pacientes con enfermedad renal, la barrera hematoencefálica está afectada. Esta inflamación hace que al final la permeabilidad vascular esté afectada, que hay una desregulación de la sacoporina. Por tanto, es un paciente que le voy a suponer un riesgo elevado de hacer edema cerebral por esta alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, es un paciente que realmente pues, hay que tener cuidado a la hora de realizar estas técnicas. Y de hecho, la evidencia lo que nos dice es que incluso en pacientes sanos, es decir, que no es que tengan algún evento cerebrovascular, pero se ha visto que presentan mayor edema cerebral por este desequilibrio osmótico, porque al final cada sesión de diálisis le supone este cambio osmótico con el consecuente edema cerebral, aunque no sea siempre sintomático y no nos demos cuenta, pues un paciente que tiene alterada la barrera. Después, la alta tasa de hipotensión intradiálisis, pues sí hemos visto realmente la complejidad de la hemodinámica del proceso de diálisis. Realmente es difícil decir números porque hay diferentes definiciones de qué es la hipotensión intradiálisis, pero realmente los estudios estiman que hay una alta tasa porcentaje de episodios de hipotensión intradiálisis en todas las unidades de diálisis. Hasta un 20-30% de pacientes le han pasado varias veces al mes durante su sesión. Entonces, es importante asumir, o sea, entender que es una técnica de mucho riesgo para estos pacientes. Y luego, lo mismo que antes, pues hacer una técnica más continua que limite la ultrafiltración y que haga que estos cambios electrolíticos se produzcan más lento para evitar este desequilibrio osmótico, nos va a llevar a menores episodios de hipertensión intracraneal y nos va a asegurar una mejor perfusión cerebral. Por tanto, aquí sí que es bastante recomendado en un paciente que acaba de presentar un evento así, mejor hacer una técnica continua para asegurar que no sucedan estas complicaciones. Y bueno, pues si no tenemos disponibilidad, tendremos que de nuevo pues intentar tirar de los ajustes, ¿no? Pues utilizar dializadores más pequeños, a veces nosotros podemos utilizar pediátricos, poner flujos muy bajitos para evitar ese desequilibrio, la ultrafiltración pues ponerla más bajita, alargarlo, bajar la temperatura, un poquito todos los ajustes que hemos ido haciendo, siempre teniendo, pues entendiendo la fisiopatología de qué es lo que le va a pasar a mi paciente y cómo lo puedo evitar. Después el tema del fallo hepático, que lo he traído, pues bueno, porque como todos sabemos, pues realmente el fallo hepático fulminante es una patología muy grave, que antes de haber trasplante hepático la mortalidad llegaba a casi el 90% de los pacientes. Es una enfermedad sistémica, que el riñón aquí es muy vulnerable, ¿vale? Hay un fallo de las resistencias vasculares periféricas y lo que hace a nivel del riñón es que hay una vasoconstricción muy intensa que produce pues el temido síndrome hepatorenal, ¿no? Que tenemos el tipo 2, que es un poco más leve, más progresivo, que no alcanza muchas veces creatininas por encima de 2,5 y no requiere técnica sustitutiva, pero en muchas ocasiones vemos una hepatorenal tipo 1, que es un fallo renal muy rápido, en menos de 48 horas, con unos niveles de fallo renal que requiere la sustitución. Y el problema de estos pacientes es que tiene una mortalidad muy elevada. De hecho, se prioriza bastante el trasplante hepático y tampoco hay clara evidencia de cómo va el trasplante en estos pacientes que han presentado este hepatorenal. Y de hecho, los datos de los pacientes que han requerido técnica sustitutiva renal con un fallo hepático fulminante en estos casos, pues son bastante desalentadores. Como vemos aquí, esto es un estudio de pacientes en la UCI que requieren técnica de hemodiafiltración, de hecho, continua, pacientes que están en UCI, y lo que ves es la mortalidad dependiendo de cuál ha sido la causa de requerir esta técnica sustitutiva. Y como vemos, la línea continua, que es haberla requerido por un hepatorenal tipo 1, pues a las 2 semanas la mortalidad realmente es mayor del 80% de este tipo de pacientes. Y hay otros estudios que coinciden en este dato. Por ejemplo, aquí vemos la mortalidad a los 15 días, lo mismo, pacientes en UCI con técnica incluso continua, o sea, obviamente pues no una convencional, y la mortalidad va a ser del 84,1% en estos pacientes a los 15 días. Y aquí un estudio que hicieron más grande, que es verdad que tampoco me gusta mucho porque es verdad los criterios de inclusión fueron muy laxos, pero es una N muy grande de casi 8.000 pacientes, que lo que hicieron fue el registro americano. Son un poco más laxos porque no es un paciente grave con hepatorenal tipo 1, sino cualquier paciente con algo de fallo hepático que ha requerido hemodiálisis. Entonces entran un poco algunos pacientes menos graves, pero al final lo que mira es su mortalidad y su
la recuperación renal y lo compara también con pacientes que se han diagnosticado una NTA y da un poquito los datos, pero sí que vemos claramente que aún incluyendo otros pacientes que no han tenido un fallo hepático tan grave, la mortalidad, la línea punteada son pacientes que han tenido este fallo hepático es claramente mucho peor que el paciente que ha tenido una NTA y la recuperación es claramente pues, también nefasta en estos pacientes versus la NTA, que en principio es un diagnóstico un poquito más reversible, que es un poco a veces el diagnóstico diferencial que principalmente nos planteamos. Entonces, ¿es una hepatorenal tipo 1 o ha hecho una NTA? Por tanto, ¿qué es lo que dice la evidencia? Pues realmente tampoco hay mucha evidencia, es una evidencia muy limitada, pues porque como vemos el pronóstico es tan malo que no llegan a haber estudios muy potentes sobre el tema, pero sí que los resultados de todos los estudios que hay son bastante desalentadores. Por tanto, ¿qué es lo que se recomienda hoy en día? Pues contemplar la hemodiálisis como una técnica que le puede aportar al paciente si creemos que es una situación potencialmente reversible, si es una NTA o algo que creemos que se puede solucionar, o si es un candidato a un trasplante próximamente que creemos que esa terapia puente le va a servir. Pero esto de la práctica clínica, pues obviamente es muy complejo. A veces es difícil saber si es una hepatorenal tipo 1, si es una NTA, si mejorará y luego incluso lo que es el candidato a trasplante a veces supone también un problema de todavía no está definido, todavía no se sabe y son pacientes muy complejos. Y luego, bueno, un poco solo nombrar que, bueno, dado pues la mortalidad y la gravedad de la situación, también otras técnicas extracorpóreas, ¿no? La diálisis hepática que le llaman el MAS, que es con absorción, Prometheus, que son al final técnicas extracorpóreas, lo que hacen es pues, eso, depurar las toxinas que se acumulan, pero igualmente están en algunos hospitales con trasplante hepático, pero igualmente la evidencia es escasa y no es buena y solo se plantean también como un puente hacia el trasplante, es decir, lo mantengo un poquito hasta que podamos trasplantarlo, porque si no sabemos la futilidad por el mal pronóstico de estos pacientes. Luego también te he ido el caso del paciente con sepsis. ¿Por qué? Pues porque, bueno, creo que es un poco a lo mejor que puede surgir la idea, de hecho ha surgido de postular que si estamos mejorando la diálisis y cada vez se eliminan moléculas más grandes y moléculas proinflamatorias, si puede tener cabida entonces la hemodiálisis como una técnica extracorpórea para mejorar, ¿no?, esa cascada inflamatoria del paciente con shock séptico. Pero realmente los estudios para esto son estudios que se han hecho ex vivo, simplemente pues, conociendo los principios de la hemodiálisis, un poco las membranas que tenemos, pero no son ensayos clínicos como tal. Nosotros sí que tenemos evidencia, los nefrólogos, del paciente crónico en diálisis, sí que es verdad que mejorar las técnicas de diálisis y hacer una técnica que elimina moléculas un poquito más grandes ha mejorado el estado inflamatorio, el control de anemia, la nutrición del paciente, pero en cambio no hay estudios que demuestren que un paciente con shock séptico, someterlo a una técnica extracorpórea para eliminar estas moléculas, haya mejorado algo el pronóstico o la evolución de la sepsis. Por tanto, hoy en día la hemodiálisis pues, no se debe contemplar como un tratamiento como tal de la sepsis, sino los criterios clásicos, si el paciente requiere diálisis, ¿vale? Pues entonces sí. Y luego, por último, el tema de las intoxicaciones. Pues también es una técnica extracorpórea, pues es muy atractivo decir, pues igual lo puedo dializar y me salvo, pero esto pues tiene bastantes matices. Primero, pues entender eso, pues sí, hay diferentes técnicas extracorpóreas, no solo está la hemodiálisis, también está la hemoperfusión, que es con absorción, con una resina, o el recambio plasmático, sabemos que tiene un poro bastante más grande, por eso tiene que recambiar con el plasma, porque sí que el paciente pierde bastantes factores de coagulación y de todo el plasma. Entonces, eso nos podría ayudar, pero son técnicas invasivas que realmente pues tenemos que asegurarnos que sea porque el paciente no responda a estas medidas estándar que probablemente tengan menos riesgo, ¿no? Si tenemos un antídoto o si se puede hacer un lavado gástrico, otra cosa, pues igual tenerlo en mente, pero tener en cuenta e intentar primero unas medidas estándar. Luego, la evidencia es muy baja también del papel de la hemodiálisis en estos tipos de intoxicaciones, realmente por esto, porque ya veremos que no son muchas las cosas que podemos dializar y depende de la situación del paciente, pues también a veces no se realiza una técnica tan invasiva. Y al final las recomendaciones pues se va a ser un poco lo mismo, en conocer la farmacocinética de la sustancia, ¿no?, sus propiedades y los principios físicos de la hemodiálisis para tú postular si se podría dializar o no. Por tanto, lo que va a influir sobre todo es el peso molecular de la sustancia que yo quiero eliminar para saber si lo puedo eliminar por la diálisis o no. Luego también se unión a proteínas, porque si se une a una proteína muy grande y yo no lo voy a eliminar esta proteína por la diálisis, pues no tiene mucho fuste realizarlo. El volumen de distribución, lo mismo, si es una sustancia que se va a distribuir rápidamente por los tejidos corporales del paciente, pues que yo le limpie el intravascular no le va a suponer resolver esa intoxicación. Luego saber cuál es el método de eliminación endógena también nos va a guiar para si merece la pena, entonces, limpiar esta sangre o no. Y obviamente, pues como hemos comentado, en diversidad del riesgo-beneficio, sabiendo que es una técnica invasiva y plantearnos si hay otras medidas para resolver esa intoxicación que no sean tan invasivas como la diálisis. Luego de algunas imágenes para que quede esto pues, un poquito claro, que esto es el tema del volumen de la distribución, ¿no? Siempre se puede intentar preguntar, averiguar cómo se distribuye la sustancia que yo quiero eliminar, porque si tiene un gran volumen de distribución, pues ya no deberías ni plantearte hacer una técnica extracorpórea. En cambio, si no es muy mayor, lo que tendrías que intentar saber es si se une a proteínas,
porque hacen un poco el corte todos los estudios en el 80%, y ahora veremos por qué, tampoco es el azar, pero cuando está unido más del 80%, pues la diálisis no va a servir absolutamente de nada, porque no te lo va a dializar. En todo caso, pues te podrías plantear una técnica como la plasmaféresis, el recargo plasmático, que sí que al tener un poro bastante más grande, pues igual te puede ayudar. Esto se ha reflejado en esta imagen de aquí, que como vemos, pues sí que es verdad que, bueno, si solo está unido un 13%, pues con la diálisis, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, al final más se idealiza, porque más estás bajando el volumen y al final más sale de los tejidos si ha entrado y más lo consigo eliminar. Pero cuando ya empieza a partir del 80%, realmente no se elimina prácticamente nada, este 80%, por tanto, probablemente riesgo-beneficio de someterlo a una diálisis a este paciente, pues no merezca la pena. Ya que un poco este cuadro que me gustaba, aunque es un poco lioso, pero simplemente es fijarnos que clasifica en las familias de los fármacos y un poco lo más típico, y he subrayado un poco pues los que te suelen surgir en la guardia, intoxicaciones, ¿no? Pues la intoxicación por metformina es una de las intoxicaciones que muchas veces pues, puede suceder, el litio, tanto por intentos autolíticos como por intoxicaciones crónicas. Estos sí que son fármacos que pueden ser dializables y que en algunos puntos pues, puede ser beneficioso, pero luego en cambio hay otros que no, por ejemplo la insulina o las benzodiazepinas, pues por mucho que el paciente esté benzodiazepinas dormir y que vaya a tardar en eliminarlo si tiene un fallo renal, la diálisis no lo va a eliminar. Luego algo muy típico en la guardia, porque bueno, pues es muy agobiante y situaciones graves, es la dioxina, la intoxicación digital, y que al final es causa y efecto de fallo renal, pero la dioxina no se dializa, por tanto, por muchos niveles altos que tengamos, la diálisis no es la solución, tenemos que esperar que se limpie o plantearnos si requiere, si tiene criterios para anticuerpos. Luego los planteamos los nuevos anticoagulantes, que es verdad que bueno, ahora que hay antídotos pues no tiene tanta cabida, pero el dabigatran sí que era uno de los que se vio que se podía dializar, y en algunos casos que se ha utilizado la diálisis para resolverlo con la complicación, ¿no? Que puede conllevar, que es verdad que es un paciente que está pues, intoxicado de un anticoagulante, pero es una técnica que puede ayudarnos. Y luego conocer que otros, pues cocaína, anfetaminas no se eliminan. Y puse también otro estudio porque echaba en falta algunos, que de la Gorea también, por ejemplo, algunos que sí se pueden utilizar, el paracetamol, ¿vale? El polietilenglicol, que nosotros hemos tenido casos de anticongelantes, de intentos autolíticos con anticongelantes. Son sustancias que sí que las podemos eliminar con la técnica de diálisis, por tanto nos podríamos plantear si riesgo-beneficio podemos aplicar este tratamiento en nuestro paciente. Y un poquito de los mensajes clave que quería un poco que nos lleváramos todos es pues principalmente simplemente tres. Como hemos entendido, pues la complejidad de la hemodinámica y lo que sucede al paciente, pues quedarnos con la idea de que una diálisis intermitente debería evitarse en un paciente que tiene ya no inestabilidad, sino fragilidad hemodinámica o que acaba de presentar un accidente cerebrovascular reciente. Luego también con el tema del fallo hepático, pues lo mismo, como hemos visto, el nefasto pronóstico y la gravedad de estos pacientes, realmente en este punto la diálisis la deberíamos contemplar como una terapia si es una situación que creemos que puede ser reversible o como un paso puente al trasplante. Y luego, por último, pues tener en mente las técnicas extracorpóreas y saber un poquito los principios para siempre se puede consultar a ver si la hemodiálisis en algunos casos graves que hayan fallado las medidas estándares nos puede servir para salvar la vida del paciente con esta intoxicación. Y ya por último, un poco, pues quise poner esta diapositiva un poco porque después de hacerla así me pareció un poco que era la clave, tanto en estos casos como creo que en realidad en la práctica clínica, a veces cuando queremos hacer un tratamiento, sea una técnica, una intervención o cambiar alguna actividad terapéutica, debemos plantearnos principalmente creo que tres problemas. ¿A qué paciente se lo vamos a hacer? ¿El paciente es tributario a esta medida? ¿El paciente le puede beneficiar? ¿Cómo lo voy a realizar? Es decir, ¿cómo puedo individualizar al máximo esta técnica para que sea lo mejor para mi paciente? ¿Y cuándo es el mejor momento para realizarlo? Y ya está. Muchas gracias.